Vamos a platicar de el resto de enfermedades, alteraciones cromosómicas estructurales y de los dos ejemplos de una de estas alteraciones, una de estas, al- al- una de estas alteraciones estructurales, perdón. Espérame nada más un segundito. Mm, Necesito mi disco duro y no lo tengo acá. Espérame nada más tantito. Ok, entonces vamos a continuar. Vamos a poner esto. Recording is on. Otra de las alteraciones estructurales que se pueden ver en los cromosomas son los anillos. Los anillos se producen cuando hay un corte en los extremos de brazos cortos y extremos de brazos largos. Puede ser literal un corte, es decir, una pérdida que se delete. Como vemos acá en la animación, están de este cromosoma las regiones en colores, amarillo, rojo, azul y verde. Se pierden las distales de cada uno de los brazos, la amarilla y la verde, y entonces las regiones roja y azul se unen entre sí, formando justamente esa imagen de anillo. Es en región telomérica o región subtelomérica y en muchas ocasiones sí puede haber una pérdida, un corte más hacia abajo de brazo que involucre pues genes de codificantes, ¿no? Genes de copia única. Esa es una de las formas en que se produce el anillo. Ruptura de extremos terminales, de brazos cortos y de brazos largos, con unión de esos extremos que quedan libres. Sí, sí me... Eh, la otra forma de producción de anillos es que no hay un corte, no hay una pérdida del material terminal, pero telómeros están disfuncionales. Entonces,
ya sea porque hay mutación, porque hay una secuencia incorrecta, algo pasa con telómero y con telomerasa y entonces no está íntegro, no protege completamente al cromosoma y entonces, aunque no haya pérdida y toda la secuencia, incluso telomérica, está presente, de todos modos, como está no funcional, se pueden unir los extremos de los cromosomas, o sea, brazos cortos y brazos largos, incluso por secuencia telomérica. Em, la situación con uno y otro es que si está disfuncional telómero, sí va a dar fenotipo y aquí también usualmente cuando hay pérdida, aunque sea por muy telomérica o subtelomérica que sea, pues a final de cuentas se pierde esa región telomérica y subtelomérica y después también podría abarcar lo que les decía, incluso un poco más de genes de copia única y bueno, regiones eucromáticas y entonces esto usualmente anillos nos dan fenotipo. Fenotipo ya varía. Hay fenotipos de sobrecrecimiento de anillos o de restricción de crecimiento. Lo que sí es que la mayoría tiene retraso en el desarrollo neurocognitivo y algunas malformaciones, ¿no? Estructurales, como pueden ser riñones, alteraciones de riñones, corazón, cardiopatías, eh, y ya varía, ¿no? Dependiendo igual el cromosoma involucrado y la región involucrada. Otra de las alteraciones estructurales son los isocromosomas. Los isocromosomas surgen, aquí tenemos un par de cromosomas homólogos, en morado y en rosa, pero son homólogos, con sus brazos cortos y sus brazos largos, y se genera un corte transversal en centrómero. Igual, ¿por qué se genera este corte? Es complicado y todavía no se ha dilucidado bien, pero agentes externos podrían comprometer la integridad centromérica y eh, generar un corte transversal en centrómero, ¿no? La cuestión es que una vez haciendo este corte transversal, acá esta línea blanca que se ve, las regiones centroméricas de brazos cortos se unen y las regiones centroméricas de brazos largos se unen, dando lugar a dos cromosomas, pero solamente con una parte del cromosoma que sería un solo cromosoma compuesto por solo brazos cortos y un cromosoma compuesto por solo brazos largos. Por lo tanto, cuando se haga la segregación, en este no tendremos dosis de brazos largos y en este no tendremos dosis de brazos cortos. Entonces, bueno, esto sí también da lugar a fenotipos. Habíamos platicado en síndrome de Turner, por ejemplo, cuando hay isocromosomas de brazos largos, es decir, que brazos cortos no están porque P21 es la región que se requiere para perdida para el fenotipo de Turner. Entonces, pues justamente nos da ese fenotipo. Entonces, también nos dan fenotipos porque hay pérdida o ganancia. Y aquí en el esquema en dibujo, como el corte se hace transversal en el centrómero y entonces se quedan unidos solo brazos cortos y solo brazos largos. También dependerá el cromosoma, el fenotipo que podamos tener. Este lo vamos a ver después. Inversión. Las inversiones implican cortes, dos cortes en un cromosoma. Y esa región ese fragmento que se corta, se invierte en su orden y justamente eso es la inversión, ¿no? Dos cortes y ese fragmento invierte su orden, ahí como vemos en la animación. Tenemos dos tipos de inversión, una en la que no está involucrado el centrómero, que es la de acá de la izquierda, y otra en la que está involucrado el centrómero. Eh, la inversión que no involucra el centrómero es la paracéntrica y la que sí involucra el centrómero es pericéntrica. Entonces, en la inversión paracéntrica tenemos aquí los cromosomas. El cromosoma como tiene que estar el azul. Y en brazos largos tenemos por regiones A, B, C, D, E, F. Cuando hay inversión se corta, hay dos cortes y se invierte completamente esa región de cromatina. Puede ser heterocromatina, puede ser eucromatina, puede incluir ambas y se invierte el orden si se mantiene la primera región, por ejemplo, aquí. Aquí AB
A, perdón, y ya no sigue la región que correspondía, que sería la B. Como hubo una inversión, ahora ya sigue la región D, luego la C, luego la B, justamente, y luego ya la E, F, ¿no? El corte se hizo en B y en D. Eso fue lo que se invirtió en orden, por eso tenemos la región A, luego la D, C, B y luego ya E, F. Aquí solo están involucrados o brazos cortos o brazos largos. En estos ejemplos, brazos largos, pero puede ser también en brazos cortos. Y la inversión pericéntrica son dos cortes también, pero un corte está en brazos cortos y otro corte está en brazos largos. Por lo tanto, la inversión también invierte el centrómero. Y esa es la inversión pericéntrica, ¿no? Entonces tenemos acá el cromosoma azul, A, B, C, D, E, F. Hay un corte en B y en D, y entonces ahora ya tenemos desde brazos cortos la región A, y luego no la B, sino la D, y luego la C, y luego la B, y luego ya E, F, ¿no? Entonces hay inversión de centrómero, vean cómo cambia incluso la forma por justamente esta inversión centromérica, aparece ya un cromosoma metacéntrico en lugar de un submetacéntrico. Con las inversiones depende mucho la región, igual, el cromosoma de la región, pero la región primordialmente y dónde fueron los cortes. Si los cortes son en regiones intragénicas, entonces la transcripción estará alterada y sí tendremos fenotipos. A veces son fenotipos tan sutiles que podrían no diagnosticarse y solamente tener problemas, por ejemplo, ya cuando tengamos la situación de igual segregación. ¿Por qué segregación? Pues porque eh, igual ese cromosoma que esté invertido, cuando busque la secuencia homóloga del cromosoma homólogo, pues no la va a encontrar en esa misma región. Entonces tendrá que moverse, igual que vimos con los cromosomas translocados, un poco para encontrarla, y en ese reordenamiento podrían generar también cortes, otros cortes que pues lleven a productos desbalanceados. Ajá. De las inserciones habíamos hablado un poco porque en duplicaciones vimos esta animación. La inserción supone cortes en dos cromosomas. Eh, en el cromosoma que pierde el fragmento, pues son dos cortes, porque al final de cuentas es un fragmento que se pierde, ¿no? Así como vamos acá, que se genera en el lado más proximal y en el lado más terminal un corte en la región verde que se pasa aquí, por ejemplo, al cromosoma homólogo. El cromosoma homólogo, pues nada más es un corte y recibe el fragmento de su cromosoma homólogo. Puede ser entre cromosomas no homólogos, por ejemplo, como la figura que está junto, que es de los cromosomas morados y verdes. En el caso de los cromosomas morados, aquí por ejemplo solo también es un corte porque es terminal. Esta región amarillita, ¿o cómo creen? ¿No la ven? Mm, ok, déjenme. ¿Cómo crees, Alberto? Tú sí la veías, entonces no sé qué está pasando. Espera, nos la voy a abrir otra vez y le voy a poner compartir pantalla otra vez por cualquier cuestión. ¿Ya la ven? Ya puse la presentación. No,
¿Ya se ve la presentación? No, es que se los juro que acá en la pantalla sí se ve como si la estuviera. A ver, probamos con algo más. Mm, ahora. mm, Ahora al menos me ven a mí, de casualidad. A mí sí, pero la presentación. ¿Sí? ¿También la presentación? Gracias, Jake. Ok, entonces, esperen, no era esa la diapositiva. Ajá, estábamos acá, ¿no? Vimos inversión e inserción. Entonces, en este caso de la figura de la derecha, el fragmento que se corta de bueno, uno de los cromosomas morados es el terminal. Entonces acá solo fue necesario un corte. Este fragmento, que ahora lo vamos a representar con color amarillo para hacer la diferencia, entonces se traslada y se inserta en uno de estos cromosomas verdes que pues parece un metacéntrico pequeño, eh, y entonces pues es ese cromosoma que no es homólogo al morado. Acá tenemos en la animación una inserción a cromosoma homólogo. Este sería una inserción a cromosoma no homólogo, y entonces pues aquí, por ejemplo, desde las inserciones en cromosomas homólogos, comparando los tamaños, pues uno va a ser más grande y otro más pequeño. Lo mismo veríamos acá, uno de los cromosomas morados más grandes, otro más pequeño, y en los cromosomas verdes, igual, uno más grande por la inserción y otro más pequeño. Eh, el patrón de bandeo es muy importante porque cuando hagamos el cariotipo, además de los tamaños, pues se va a comparar. Y llegará un punto en el que, por ejemplo, en los cromosomas verdes, pues se identifique, además de, como decíamos, el tamaño, pues un patrón de bandeo diferente en brazo largo, y eso nos pues puede dar la sospecha, al menos, a lo mejor no es completamente diagnóstico, pero puede dar una sospecha de que haya una duplicación, que en este caso, si nos vamos a estudiar los otros cromosomas, veríamos que a uno de ellos le falta, ya entonces sería una inserción, porque podría ser una duplicación no por inserción, ¿no? O sea, podría ser una duplicación en el que el resto de cromosomas estén completos. Si es una duplicación por inserción, entonces técnicamente también el material está completo, pero igual los puntos de corte y aquí en el cromosoma que se inserte ese fragmento, también en donde se inserte, puede alterar las regiones génicas e intragénicas y alterar la transcripción. Entonces sí podríamos también ver fenotipo en pacientes con inserciones.
Y aquí, en cuanto a cromosomas marcadores, ajá, es que sí, ya me oyen todos. Ok, este, perfecto. Entonces, acá en cromosoma marcador es un cromosoma, pero no un cromosoma completo extra, pero sí es un fragmento cromosómico extra. Y a eso se le llama cromosoma marcador. No se le llama trisomía porque no es un cromosoma completo para... Otra vez ya no se ve, esperen. Ya ven la presentación y me ven a mí. Ok. Entonces, eh, aquí, por ejemplo, es no una trisomía porque no es un cromosoma completo. Ok. Pero, a final de cuentas, sí es una figura cromosómica extra, ¿no? Entonces, sí es un fragmento cromosómico extra, pero en ese punto, eh, pues, sobre todo, pues veríamos cuando se hace un cariotipo, el cariotipo, al hacer el conteo, vamos a tener un cromosoma extra, pero cuando se hace el análisis de cada uno de los pares y se compara con ese fragmento extra, pues no se ve una homología así completa con algún otro de los cromosomas. Entonces, pues por eso no se le puede llamar trisomía, porque no corresponde en ese punto al menos a ningún cromosoma completo extra. Se requieren hacer estudios complementarios para determinar a qué corresponde ese fragmento, qué origen tiene ese fragmento. Por ejemplo, acá en la diapositiva este fragmento es amarillito con una banda naranja. Si vemos la figura acá del cariotipo, tenemos 1, 2, 3, 4 pares con esos colores. Si intentamos ver como por bandas, al que se parece es al cromosoma 18, como que tiene acá, a ver, lo voy a intentar, no sé, abrir. Entonces, acá, vean, acá, este fragmento tiene centrómero, ¿sí? Y luego un pedacito de brazo corto y ya un pedazo también de brazos largos. Correspondería un poco a este que sería el 18, el fragmento arribita de centrómero y la banda naranja abajo en brazos largos y la banda clara, ¿no? Podría ser que sea una trisomía, no es completa del 18, porque no está completo el cromosoma, pero una trisomía parcial. Este producto tal vez iba a ser trisómico y en el intento de hacer un rescate trisómico se pierden solamente algunas partes, no completamente, o se degradan solamente unas partes, no completamente todo. Entonces, para cromosomas marcadores, si el conteo nos da 47 o 48 incluso, no se puede, no corresponde a ningún otro cromosoma completo. Podría sospecharse por patrón de bandero de algún cromosoma así, pero es importante hacer el resto de evaluaciones para que se pueda determinar qué origen tiene ese cromosoma. Y acá pues sí, usualmente va a haber un fenotipo porque al final de cuentas sí hay material extra, ¿no? O sea, sí es una trisomía parcial, ya dependerá de qué cromosoma el fenotipo quedará y si será viable, ¿no? Pueden ser de algunas regiones que sean pues no muy críticas y entonces ni siquiera sea viable ese producto, a lo mejor son abortos, óbitos, abortos incluso que no se reconocen, y si son viables, pues también tendrán fenotipos, ¿no? Fenotipos de retraso neurocognitivo o retraso en el aprendizaje, y pues bueno, retraso psicomotor, retraso en el aprendizaje, malformaciones, algunas otras situaciones, ¿no? Peso, talla, que puede estar
como alterado, pues sí, sí podría verse un fenotipo. Entonces esas son las alteraciones cromosómicas. Y ya nada más lo último, en cuestión de estos de funciones de alteraciones cromosómicas, es platicar de esto que se llaman polimorfismos cromosómicos. Los polimorfismos cromosómicos, los polimorfismos cromosómicos son variantes en los cromosomas, pero así como los polimorfismos de un solo nucleótido, son variantes benignas. O sea, sí se ven diferentes, pero no suponen un fenotipo, no una enfermedad, un síndrome como tal. Y los polimorfismos más o sea, establecidos son los que tienen que ver con heterocromatina y los que tienen que ver con satélites y tallos de los cromosomas acrocéntricos, también con centrómero. Entonces, cuando es un polimorfismo de heterocromatina, quiere decir que una región heterocromática se ve más grande en comparación con el otro cromosoma homólogo o más pequeña. Eh, y, por ejemplo, en satélites tallos, si están presentes o no están presentes en los acrocéntricos, en los cromosomas acrocéntricos, y centrómero, se puede ver también más grande el centrómero. Cuando es heterocromática, el polimorfismo heterocromático se establece en el resultado del cariotipo con las letras QH más si es más grande y QH menos si es más pequeña, la región heterocromática. Y clásicamente son 4 cromosomas los que pueden presentar esta variabilidad en tamaño de la región heterocromática: el 1, el 9, el 16 y el Y. Ahí en la diapositiva están puestos esa región heterocromática que varía, que puede variar en tamaño, en gris claro. Esa eh, región heterocromática se podría ver mucho más grande en cualquiera de sus cromosomas. Es muy clásico lo del Y. Se puede haber una región más grande heterocromática Y o más pequeña, entonces se ve un Y más grande o un Y más pequeño. Y el resto de cromosomas también puede estar o más grande o más pequeña. La región heterocromática pericentромérica, vean de cromosoma 1, del 9, del 16 y del Y. Y cuando se observan en los cromosomas acrocéntricos satélites o tallos, se ponen esas otras abreviaturas, que es PS para satélite, PSTK para tallo, y si el centrómero se ve más grande es CENH. Eso entonces no es un resultado normal. Si alguna vez ven algún cariotipo que tenga esas siglas, esas abreviaturas, no es un fenotipo, no es un síndrome, es un polimorfismo cromosómico, pero pues benigno, ¿no? Okay. Entonces esas serían las alteraciones estructurales de cromosomas, y veríamos los dos ejemplos más clásicos de alteración estructural de lesión. Entonces, el síndrome de Wolff-Hirschhorn es una pérdida, una lesión distal del brazo corto del cromosoma 4. No es tan frecuente, la incidencia es 1 en 50,000. Igual que trisomía 18, hay más mujeres afectadas en relación 2 a 1 contra hombres, y tienen manifestaciones clínicas amplias y variadas, y es multiorgánicos. Varios sistemas y órganos se afectan. Eh, Retraso en el crecimiento intrauterino lo presentan todos los pacientes. Retraso severo en el crecimiento, posteriormente y en el desarrollo, un retraso neurocognitivo, microcefalia. Hasta el 90% de los pacientes son hipotónicos, tienen crisis convulsivas hasta en el 50% de los pacientes. Lo que es muy característico es la facies en yelmo griego. También pueden presentar labio y paladar hendido y pabellones auriculares dismórficos. Esos son pacientes con síndrome de Wolff-Hirschhorn, que es de lesión de 4P. La facies en yelmo griego es muy característica y es frente amplia, hipertelorismo, las cejas arqueadas, la glabela prominente y el filtrum corto. Aquí, como se ve sobre todo en el bebecito, ¿no? También va cambiando un poco el fenotipo
conforme van avanzando en edad. Pero la primera foto es una paciente con justamente la facies características de facies en yelmo griego, la glabela prominente, el hipertelorismo y las cejas arqueadas, es lo que nos da esa facies. Además pueden tener coloboma, cardiopatías congénitas septales, sobre todo un 45%, alteraciones genitourinarias que serían, está variado, pero sobre todo hiposfasias y criptorquidia en hombres. En mujeres no está tan marcado, pueden tener a lo mejor un clítoris prominente, pero no es tan específico. Disminución de la grasa subcutánea eh, y alteración para la alimentación, sobre todo por la hipotonía, ¿no? Si tienen problemas para la succión eh, y pues tienen problemas para la alimentación. Tienen también un pronóstico pobre. 35% de los pacientes fallecen durante el primer año de vida, sobre todo igual que en otros síndromes hemos visto por la cardiopatía, es lo que da la mortalidad, pero sí hay pacientes reportados que han sobrevivido hasta edad adulta. En edad adulta, prácticamente igual la expectativa de vida que un paciente sin síndrome de Wolff-Rayet. Este es el cromosoma 4, el esquema a la derecha, perdón. La región que se pierde es la 4p16, es la terminal, la blanca, la última, de brazos cortos. Y es una región neocromática, por eso sí hay un fenotipo severo, ¿no? Y en esa región hay varios genes involucrados, hay dos regiones críticas. La W viene de las siglas de Wolff, WHSCR, tiene de extensión 165 kilobases a 2 megas del telómero y sobre todo si se pierde esta región nos da las características faciales, pues las que dan el fenotipo de facies en yelmo griego y el retraso en el desarrollo psicomotor neurocognitivo. La lesión puede ser completamente distal o intersticial y si se abarcan esas regiones que tienen aquí, pues que se marcan acá, entonces pueden dar, ya vimos, acá está en esta figurita, establecido brazos cortos del centrómero hasta telómero, perdón, y las dos regiones críticas, HSC1, WHSC2 y LED-M1, que es un gen que también puede estar perdido y da algunas otras características. Vean, a 2 megas y a 1 megas del telómero, pues sí es una pérdida distal, ¿no? Entonces, esta es la región WHCSR, la primera, y luego la HCSR2 involucra estos genes que tienen que ver con desarrollo del sistema nervioso, por eso las características, y facial. Y la otra región, si se pierde, la 2 tiene una extensión de 300 a 600 kilobases, está más cerca del telómero, poquitito, ¿no? O sea, está junto a la región WHCSR a 1.9 megas del telómero. Y este gen, LED-M1, lo que les decía, como tiene que ver con desarrollo del sistema nervioso, es lo que daría el fenotipo de crisis convulsivas, o bueno, la manifestación orgánica de crisis convulsivas y de hipotonía. Entonces puede haber pérdidas tanto de involucrar las dos regiones, puede ser la pérdida grande que involucre tanto la primera región como la segunda región, o puede ser más pequeña que involucre solo la región 2. A lo mejor el fenotipo no será el característico de la facies en yelmo griego, pero pues tendrán las otras manifestaciones orgánicas. Y entonces tenemos tres tipos de fenotipos: fenotipo leve, fenotipo clásico y el fenotipo severo, y dependerá pues del tamaño de la extensión. Si es el fenotipo leve, la lesión es menor de 3.5 megabases, no presenta malformaciones mayores, esa sería la diferencia. El fenotipo clásico es el que estaba descrito en la diapositiva, la facies y las manifestaciones orgánicas, y el fenotipo severo igual, la facies y manifestaciones orgánicas, pero mayores y múltiples.
Y el tamaño de la lesión en el fenotipo clásico es de 5 a 18 megabases y en el fenotipo severo de 22 a 25. Por eso, por ejemplo, en estos casos, pues es eh, en el caso de los fenotipos clásicos y fenotipos severos, podría ser diagnosticada así por el cariotipo porque se vería comparando al cromosoma homólogo, uno de los cromosomas 4 con sus brazos cortos más pequeños y que le faltan las regiones, las últimas bandas, ¿no? Las últimas bandas de brazos cortos. Pero si estamos hablando del fenotipo level, pues la de lesión es pequeña. El cariotipo tiene una resolución de 5 megabases. Entonces, técnicamente, desde el fenotipo clásico se podría diagnosticar con cariotipo. Se requiere que tengan una resolución buena, a 500, 450, 550 bandas al menos, para poder hacer el diagnóstico, pero sí también hay muchos que tienden a las 5 megabases, o sea, la pérdida de 5 megabases, y por cariotipo a lo mejor queda un tanto dudoso. Entonces, en esos casos, lo que se tiene que hacer es, como en los síndromes genómicos, un estudio de FISH, ¿no? Que sea sondear las laminitas, las metafases, mandar sondas dirigidas al cromosoma 4, primero al cromosoma 4 para identificar que están los cromosomas 4 y luego a la región crítica. Las ondas están aquí dirigidas hacia WHCSCR y WHSR2, involucra esas dos, y entonces lleva la secuencia de todos esos pares de bases que involucran, a lo mejor no todos, pero un fragmento que tenga lo más, así como que un tamaño más o menos pues adecuado para identificar si está o no está esa región. Entonces, el diagnóstico, como acá lo marca, está hecho en el 60 al 70% solamente con cariotipo, sobre todo cuando las lesiones son más grandes, y nos hace el diagnóstico el FISH hasta en un 95%. ¿Por qué nos haría solo hasta el 95%? Porque sí se ha visto casos de pacientes con síndrome de Wolff en el que tienen mutaciones en uno de los genes. No es que se pierdan, o sí, por ejemplo, se pierden, pero bases únicamente de lesiones de uno o dos nucleótidos, o mutaciones, cambian la secuencia de bases nitrogenadas dentro de uno de esos genes, que es el WHSCR, el LETM1, por ejemplo, y entonces da como fenotipo Wolff. Y por eso no se detecta ni por cariotipo ni por FISH, solamente se va a detectar por secuenciación o por otra técnica que permita ver pérdidas o ganancias pequeñitas de bases nitrogenadas. La etiología casi bueno, ahí viene, 85 a 90% de los casos es de novo, es decir, no es heredada de ninguno de los padres, se produjo la lesión en el cigoto, y 10 a 15% sí son derivativos de translocaciones parentales, sobre todo la 4, translocación 4 y 8, ¿no? Un segmento del 8 con el brazo corto del cromosoma 4, y como derivativo pues nos puede dar justamente pérdidas de esa región. Ya vimos que las segregaciones de translocaciones recíprocas pues pueden ser de pérdida o duplicación, y entonces pueden dar pérdida y duplicación de otro segmento, en este caso de un segmento del 8, por ejemplo, y ya entonces será un fenotipo tal vez diferente, pero que puede verse característico como Wolff. Acá están marcadas las ondas, acá por ejemplo, en esta sonda, por ejemplo, centrómero del 4 está marcado con fluorescencia verde, es centromérica del 4, y la sonda control, que es para la región terminal, es la sonda, estas siglas LCI son de las ondas para FISH, WHS. Entonces tiene secuencia de nucleótidos de esta región para que si está presente prenda en naranja, si no está presente solo vamos a ver la fluorescencia verde. Y es una región pues sí amplia. Las sondas ya hay sondas comerciales, las más frecuentes para Word, por ejemplo, o para CredoChat, que ya vienen hechas, incluso uno puede personalizar su sonda, pero en general ya vienen como que hechas las ondas. Y el otro ejemplo de lesiones es síndrome de Cri-du-Chat, es la lesión de síncope, es decir, brazo corto del cromosoma 5, entre 50 a 40 megabases. También en la mayor parte de
los casos es una de lesión de novo, eh, un porcentaje mucho más alto incluso, y acá se ha visto como característica que en muchos de los casos la porción de brazo corto que se pierde es del cromosoma paterno. En la mayoría de los casos la lesión también es terminal, como vimos en Wall, o sea, ya incluyendo telómero, la parte más distal del brazo corto, y 9 a 13% es de lesión intersticial, o sea, se conserva tal vez telómero, pero una región de ahí de las últimas bandas se pierde. La cuestión acá es que también hay muchos genes importantes para el sistema nervioso central, que pues si se pierden nos dan justamente el fenotipo de retraso neurocognitivo, que es delta-catenina, que es el CTNNT2, es delta-catenina, está implicada en motilidad celular, se expresa tempranamente en desarrollo neuronal, semaforina F, que es EMAD, y tiene que ver con migración de precursores neuronales, y TEP4, que la proteína tiene actividad de ligase de ubiquitina, que pues ayuda para muchas situaciones de desarrollo embrionario en la cuestión de marcaje, ¿no? Y de actividad génica. Entonces, pues de ahí el fenotipo característico que prácticamente a lo mejor facialmente no es tan reconocible como Wolf, tiene como que ciertos datos, pero sobre todo el retraso en el neurodesarrollo, ¿no? Y en Wolf no mencionamos esto, sí también hay secuencias así, pero sobre todo es más claro en Chat, que es de lesión síncope Chat, que en esa región terminal es inestable porque hay presencia de muchas secuencias repetidas de bajo y mediano número de copias, que son de repetidos dispersos, que son las line, que justamente originan errores de recombinación. Platicamos en los síndromes genómicos de estas repeticiones, pueden ser repetidos en tándem o repetidos dispersos, que hace que se equivoquen. Y como se parecen tanto, recombinan una secuencia de repetición de arriba, recombinan con la de abajo, y eso genera que toda esa región entre esas dos sea susceptible a cortes o duplicaciones, en este caso a cortes. Y sí también se ha podido ver una correlación genotipo-fenotipo. Si se pierde 5p15.2, las dismorfias faciales van a estar presentes, microcefalia y retraso neurocognitivo. Si se pierde 15.3, o sea, ya más terminal, va a ser el llanto característico y el retraso del lenguaje. Este síndrome también se conoce como síndrome de llanto de maullido de gato. Ese es el llanto característico que aparece en los bebés, sobre todo en la etapa neonatal, un como llanto como maullido de gato literal. Y ya si se pierde un poquito más hacia arriba, ya lo más terminal, retraso en el lenguaje, porque ya vean, acá está 5, este brazo corto del 5 ya es una región un tanto más heterocromática, entonces un más hacia terminal, solamente que sea lo más terminal, si se conservan 15.2 y 15.3, a lo mejor sería un fenotipo más leve. Y estos son los pequeñitos, les digo, a lo mejor facial sí podría verse, ¿no? O sea, ahorita así viéndolo en el contexto que estamos hablando como tal de síndromes, pues sí podríamos verlo dismórfico, tiene también un poco hipertelorismo, eh, los pabellones auriculares, la carita redonda, microcefalia, picanto, por ejemplo, las fisuras palpebrales descendentes, el puente nasal también está largo y tal vez deprimido, micrognatia, igual las comisuras labiales descendentes, ya lo que habíamos dicho, los pabellones auriculares de baja implantación, pero pues lo característico es el llanto, maullido de gato, el retraso en el crecimiento también son pequeños, y la talla posteriormente en el desarrollo se va pues quedando bajo, en percentiles bajos, pero pues el retraso en el desarrollo psicomotor y retraso cognitivo, ¿no? Además también pueden tener malformaciones congénitas como cardiopatías, alteraciones renales, genitales, como hipospadia escriptorquidia, infecciones de vías respiratorias recurrentes, malformaciones intestinales, incluso megacolon. Y esta es justamente la imagen, una de las imágenes, por ejemplo, de Fish. Aquí están establecidas las ondas que van hacia las diferentes regiones. Les digo, se pueden personalizar o ya vienen así establecidas, pero pues dependemos del número de puntitos fluorescentes que veamos para saber si está o no presente, que nos digan hacia qué región va en específica la sonda, pues por eso mejor uno pide, ¿no? La sonda para que
incluso se hagan combinaciones, podría haber sondas para solo una región, sondas para otra región, y en las láminas, en las laminillas se hacen combinaciones, porque varios colores de fluorescencia no es conveniente combinarse, pueden tres, pero más sería un poco, a veces se podría confundir. Y entonces, acá veríamos un resultado por FISH de cri-du-chat. La sonda roja está estableciendo al cromosoma 5 y sí vemos dos ondas rojas, por lo tanto sí hay dos cromosomas 5, pero la sonda verde es la que nos establece la región terminal de brazo corto y vean como solo está prendida en un cromosoma y en este otro no está prendida. Quiere decir que acá no está presente, entonces así se hace el diagnóstico del síndrome de Cri-du-Chat, por ejemplo, o también Wolf, sería lo mismo para Wolf o para cualquier otra de lesión, que no es de que solo veamos tres ondas, quiere decir que una región no está presente y entonces así se hace el diagnóstico, ¿no? Si es positivo, positivo quiere decir que no se ve una de las ondas y entonces es positivo para Cri-du-Chat. No sé si sería tal vez un poco que confunda, positivo es que esté prendido, pero más bien si vemos número de señal, vemos las dos señales de control que son las que identifican al cromosoma, perfecto. Y ahora nos vamos a la sonda objetivo. Están prendidas las dos señales, no están prendidas, es positivo para el síndrome, ¿no? Ok, ese era el último de epidemiología, ya lo metí en cada uno de los síndromes y pues esa sería la cuestión con alteraciones estructurales, que serían, pues sí, todas las definiciones pues de translocaciones, anillos, inserciones, etcétera. Y los dos ejemplos clásicos, que es clásico. Cuando pensemos en cromosómicas, literal se piensa en trisomía 21, trisomía 13, 18, Turner, Klinefelter, Wolf y Cri-du-Chat. Esas son clásicamente las enfermedades cromosómicas. Sí hay muchas. Hay, por ejemplo, trisomía del 8 parcial, que da un síndrome en específico, pero las más frecuentes y las más características, pues son estas, las que vimos en estas clases. Ok, pues saben que acá, lo que les decía, estoy quitando como de las presentaciones los vínculos de, debería guardar la doble, de los videos. Entonces les mando por WhatsApp el video del llanto, por ejemplo, de Cri-du-Chat, que sí es muy característico, pero se los mando por correo. No, por correo no, por WhatsApp, para que lo puedan ustedes ver. Ahí está en YouTube. Bueno, pues cuídense mucho, nos vemos mañana. Mañana ya empezamos con una nueva unidad, que es la 4, es diferenciación sexual y sus trastornos. Nos vemos mañana, chicos. Muchas gracias. Bye.